Gracias, no es para mi mochila. No, 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 no. ¿Cómo van, chicos? Yo acá checando que hay otro en vivo que se va. ¡Ay! Este es el segundo del caballo que se va a eliminar. El de caballo se va a eliminar. Qué embarrada. Pero no, muchachas. Ya hasta los grupos empezaron también a eliminar la antigüedad de 2 años. Que ya en 2 años de antigüedad los videos. Las chicas que me están preguntando que qué mochila es esta, que les muestro una foto terminada. Esperen que yo tengo, miren. Esta es la foto terminada. Esta es la mochila que estamos tejiendo, muchachas. Claro que tenía una foto por ahí. Claro que sí. Miren lo hermosa que se ve. Sí, sí, se ve hermosa. Miren lo bonita. Se ve muy bonita esa mochila. Que si alguien la quiere playera, yo creo que la mayoría la va a dejar playera. Miren. Pues no, yo... Sí, ¿será que la dejamos playera, muchachas? Si le colocamos 2 cargaderas más bien. Me está dando ganas de dejar la playera. Señora Ana, buenas noches, bienvenida. Empecemos a tejer, muchachas. Empecemos a tejer. Dice vuelta 36. Empecemos vuelta 36. Y dice que... ¿Quién me habló? Vuelta 36. Listo. Y dice que empezamos. Este es el dorado. No sé cuál es este. Debe ser esta. Dice que termino acá con el color vino y cambio a dorado. Buenas noches, señora Judith, Antonia, Alba Pinson, debe ser, Ana Rosso, Nubia. Buenas noches, mis niñas, ¿cómo van? Yo muy contenta porque ya llegamos a la vuelta 36 de esta mochila. Mañana viernes yo creo que la terminamos, terminamos el diseño. Y entonces el lunes estaríamos haciendo pasadores. El lunes estaríamos haciendo pasadores, martes y miércoles cordón, pompón y pegando el fajón. Chicas, las que quieran el fajón paleteado y no sepan hacerlo, yo se los vendo muy económicos, muchachas. Yo les vendo muy económico el fajón paleteado para esta mochila. Va a ser ancho, no lo voy a dejar delgado porque la mochila me quedó grande. Si la queremos playera, sí nos lleva un poquito más de trabajo. Si la queremos playera, posiblemente la estamos terminando por ahí para el viernes de la otra semana. Pero oiga, sí, sería linda playerita. Me gustaría mucho playerita, esta anchita. Pensándolo bien, creo que la voy a dejar playera. Pensándolo bien, yo empecé acá, así que vengo acá, 2 morados. Sí, miren que sí, dejemos la playerita. 2 morados, 2 morados, 2 dorados. Dos dorados, uno color uva en el centro, 2 dorados. Michelle, buenas noches. Michelle se pierde por tiempo. Yo creo que es que Michelle mantiene mucho trabajo. 2 morados, un color dorado. Este es color uvita, muchachos, pero se me olvida. Venimos del caballo y se me olvida que es un color uvita. Uno dorado, un color uva, 2 dorados sobre dorado, y es lo único que hacemos en este caracol. Acá los 2 morados, dos doraditos. Judith, Michelle,
Doris Echeverría, Víctor Hugo, buenas noches. Y todo esto color vino o color uva, que para mí es más un colorcito como uva. Y empezamos a tejer punto sobre punto. Ya les leo qué fue lo que hice. Para que sepan cómo estamos tejiendo acá. Me están escribiendo el WhatsApp. Miren que en los grupos privados no me estaba dejando ver mensajes y las muchachas empezaron a escribirme en WhatsApp mientras yo estaba en el en vivo. Pues me parece chistoso porque uno hace el en vivo es para responder dudas, pero fue muy ingenioso porque pues si no lo leía en el en vivo porque no me aparecían los mensajes, de todas maneras estábamos en vivo, ellas querían que les respondiera las dudas, aunque las estuvieran haciendo por WhatsApp. Sí, muchachas. Acá. Oiga, pero meto la aguja por todos lados menos por donde es. Listo, hasta ahí. Vamos con 2 dorados. Pero les voy a leer qué fue lo que hice. En esta vuelta, que es la 36, Rosemary, buenas noches. Tomasa, buenas noches. Diana Ballesteros, buenas noches. Bienvenida. ¿Cómo está, señora Diana? Ese milagro de verla. Sí está. Y la vamos a hacer playera. Acabamos de decidir que la vamos a dejar así, que se vea playerita. Que sea un mini mochiloncito playerito. No, por ahora no. Y esta es buenas noches, por mi forma cuando llega el pedido, tío. Esperen, chicos, envío un mensaje. Hola, buenas noches. Este es el número de guía, donde dice guía, que dice 719 3, no, 71983 y el resto de números. Ese es el número de guía. Con eso usted hace el rastreo y le informan exactamente qué día y más o menos a qué hora le están entregando su paquete. Diana, ¿cómo está? Mire lo lindo. Chicos, entonces acá solamente dorado sobre dorado, 2 dorados, 2 color vino, 2 dorados, un color vino, un dorado, 2 color vino, 2 dorados, un color vino, 2 dorados, 2 color uva, un dorado, un color uva, 2 dorados, 2 color uva, 2 dorados. Se me olvida, es color uva, no vino. El vino es más oscurito, un toque más oscurito. El vino sí es ese. Ese color sí era color vino. Es un toque más requemadito. Blanca Nubia, buenas noches, bienvenida. ¿Cómo está, señora Blanca Nubia? Buenas noches. Acá, chicas, yo tejiendo. Vuelta 30 y... ¿qué les dije yo? Vuelta 36. Para que mañana, yo creo que ya terminemos el diseño. Yo creo que mañana alcanzamos a dejarle la tarea. Ah, no, una cosa, si es playera no lleva pasadores. Si es playera no lleva pasadores, muchachas. Sí, señor, si es playera no lleva pasadores. Decidan ustedes, ¿la terminamos playera o la terminamos con pasadores? Confirmen. Pasadores sería una mochila normal de 8 pasadores. Playera sería sin pasadores con 2 cargaderas. Me confirman, muchachas. Este es empezando, entonces acá van 1 y 1. Confirmen cómo la quieren terminar. Confirmen, muchachas, cómo quieren ustedes que termine. Un dorado nomás. Espere, paso este hilo alma para acá, que este hilo alma me está. Eso. Ahí, para que no me invada tanto. 2 color uva.
2 dorados. ¿Qué dicen? ¿La terminamos playerita? 2 color, un color uva. 2 dorados. Diana, Angelina, dice Angelina. Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. ¿Cómo están, chicos? Nosotros terminamos esta mochila. Yo creo que sí la voy a querer como estilo playerita. Yo creo que quiero que se vea así muy recoquetísima, muy guau, muy súper coqueta, muy guau. Digan ustedes. Ana Rosso, sí, profe, playera se ve hermosa. Listo, nos quedamos con la mochila playera. Nos quedamos con la mochila, entonces playera. Entonces les voy a enseñar la forma de terminar una mochila playera. Vámonos con cierre, ¿cierto? Vámonos con cierre. Forro, no le quiero hacer forro, perdón. Pero no me gusta forrarlas, no me gusta. Yo sé que soy una cosa loca que debería forrarla, pero no me gusta forrarlas. Yo no sé por qué. No me gusta forrar mis mochilas. ¿Será porque me quedan tan lindas por dentro que prefiero verlas así? Pero podíamos hacerle un bolsillo. Eso sí podemos hacerle. Eso sí me gusta hacerle a las mochilas bolsillos. Porque yo soy una persona que las cosas pequeñas me gustan. Bueno, no tengo neceser. Tengo que hacer un neceser. ¡Ay, hagamos el neceser de esta, muchachas! Hagamos el neceser de esta. Sería genial hacer el neceser de esta. De esta mochila. Ay, sería muy bonito. María García, ¿de qué me perdí, profe? Ay, señora Olga, de muchas cosas. Yo sé, perdón, dice Josiane Daniel. ¿Sí? José Daniel, perdón si no eres José Daniel. Saludos desde Francia, excelente trabajo. Gracias, Daniel, gracias, Daniel. Agradezco cuando nos echan flores a nuestro trabajo porque somos una comunidad muy grande, Daniel. Entonces, que tú digas que mi trabajo está hermoso, es como si le dijeras a toda mi comunidad que el trabajo es hermoso porque las chicas tejen conmigo hace muchos años y el resultado de ellas es exquisito, Daniel. Hay una chica que lo hizo negro con fucsia e impresionante. Les voy a mostrar porque a mí no me gusta que crean que soy la única que tejo lindo. No, 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 no. Tengo chicas que tejen divino, espectacular, pero maravillosamente. Esto tan divino. Dígame si no es bello esto. Ah, no es mía, la está tejiendo una compañera de nosotros, en nuestra comunidad. La está tejiendo una compañerita y miren eso tan bello. Ah, divino, divino, muchachos. Entonces, que digan que qué trabajo tan lindo, chicas, eso es para todas las que están tejiendo la mochila, eso es para todas, que estamos haciendo una labor hermosa de tener la mente ocupada, de ser mujeres que creamos, que ser mujeres que somos capaces de hacer cosas bellas y de aportar a la economía del hogar, a nuestra propia economía, porque a veces somos chicas solitas y tener la posibilidad de decir, yo me ayudo o yo recibo dinerito de mi arte, de mi trabajo, es bendición. Gracias, chicos, cada vez que dejan un buen comentario, un buen mensaje, se les agradece. María García, sí, profe, genial, sí quedó el neceser, Dios le bendiga, quedaría muy bello. Jenny, buenas noches, gracias por todo, gracias señora Olga. María Luisa, buenas noches, bienvenida, gracias señora Olga. Sí, chicos, a ver, miremos qué hacemos, porque el monedero también lo quiero hacer, pero el monedero a mí me parece que ya en YouTube lo tejimos.
Entonces, si hacemos el monedero, nos tocaría hacerlo diferente, porque a mí me parece que el monedero plano ya lo tejimos para YouTube. Voy a revisar entre mis cosas. Si el monedero plano ya lo tejimos para YouTube, nos toca hacer otro monedero diferente. Trato de que sea la misma flor, pero pues que no sea el planito. Porque a mí me parece que sí lo tejimos acá. Alguien que me confirme si el monedero de esta flor dorada ya se tejió para YouTube. Dos moraditos, dos dorados, uno uva. Sí, tejen hermoso, mis niñas. La verdad, sí tenemos diseños muy bellos y cositas. Sí, dejémoslo playero. Ya, decidido. Quedará playerita esta hermosa mochila. Quedará playerita. Sí, señora, el monedero plano está en YouTube. Yo lo tejí varias veces. María Luisa, profe, me parece que sí. Entonces, muchachas, ¿qué? Buscamos uno redondito. Tratamos de sacar un portallaves. ¿Sí? No sería mala la idea tratar de sacar un portallaves con este diseñito. No saldría completo el portallaves. Esto tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Sí sale completo el portallaves. No, pero el portallaves va redondo y tendría que ir haciéndole aumentos. Acá tendría que ir primera vuelta, color uva, segunda vuelta todo dorado, tercera vuelta color uva y ir sacando estos. No, no lo veo tan viable. Más bien redondo, pero con fondo. Pero monedero. Saquemos el monederito redondo. Monederito redondo, así sea que salga solo media flor, no pasa nada. Sí, hagámoslo. No le tenemos a esta mochila monedero redondo, solo el cuadrado. Sí, miren que sí, muchachas. Vámonos con el monedero de una vez para el lunes. El lunes programado monedero de esta mochila. Pensé hacer el neceser, pero no, ya me acordé de algo, señora Olga. El neceser es que hay un taller que viene pronto y es un taller que va a llevar algo estilo neceser, pero no son neceser. Y tienen que ir con diseño, mejor dicho. Este taller lo vamos a empezar, yo creo que finalizando julio, en la última semana de julio lo vamos a programar, sino que yo quiero tener una muestra. ¿Por qué quiero tener una muestra? Porque no es como en las mochilas que yo les digo, chicas, voy a hacer un mochilón de, por ejemplo, el tucán. Yo les muestro el tucán, ya listo. Ustedes con eso ya me van a seguir para el mochilón porque ustedes saben que es un mochilón. Pero el proyecto que viene, a pesar de que la mayoría de chicas con las que he comentado que voy a sacar ese proyecto, que es una colección, me dicen ellas, profe, sí, divino, espectacular, yo lo he visto, no sé qué, pero en crochet como tal no lo han visto. Entonces, sí tengo que tener como una muestra para poderles decir, miren chicas, este es el proyecto, se trata de esto, se trata de lo otro. Entonces, no, dejemos lo del, pero posiblemente esta flor la voy a utilizar en ese proyecto. María García, profe, el monedero redondo estaría genial. Sí, vamos a realizar el monedero redondo. Me voy a poner en la tarea de mirar, mentira, en la tarea de nada. Ustedes saben que el lunes soy capaz de que empiezo a tejer y así como vaya saliendo, así lo vamos formando. Siempre es lo mismo. Nosotras somos creativas al 100 por 1000 y las cosas se nos va dando, ay, muy natural. Esperen que acá se ve un poquitín el dorado. Y solo es porque no. Ah, pero no es este. ¿Por qué? Es como si fuera otro dorado. Sentí que lo alé ahí, pero no. Raro porque todavía se ve una gotica del brillito.
Lo que sea será bienvenido. No, es hermoso, es una colección divina. Me estaban pidiendo que si iba a hacer más colecciones de mini mochilas. Chicas, quiero sacar. Lo que pasa es que las mini mochilas sí fueron un éxito, sí chévere, sí todo. Pero, por ejemplo, con las dos tipo arhuaco, que fueron mochilas en crochet, pero con diseño arhuaco, todo el mundo quería una o quería la otra. O sea, para el rayo me resultaron, póngale 50 personas. Y para las setas también 50 personas, pero entonces no querían las dos, que querían solo una. Entonces definitivamente los proyectos se van a seguir yendo así. Una sola pieza por taller para que la persona que quiera solo esa se dedique a esa. Entonces, por eso de las mini mochilas no seguí porque pasó lo mismo. Cuando hicimos la mini mochila 4 estrellas y la otra que quedó también playerita que se tejió la trébol de 4 colores, pasó exactamente lo mismo. A ver, esta es la primera, sí, va una sí, una no. Pasó exactamente lo mismo. Querían la trébol de 4 colores, pero no querían la 4 estrellas. Y las que querían la 4 estrellas no querían la otra. Entonces yo les dije, no, de ahora en adelante vamos a organizar los talleres una pieza por taller. Si es una mochila nada más. Si es un neceser nada más. Si es monederitos, son los únicos que creo yo que todavía podamos rescatar para hacer 3 monederitos en un taller, porque siento que los monederitos son muy rápidos. Entonces, si una persona no quiere uno, no quiere el otro, pues así sea un monederito que haga, los otros son ganancia, ¿no? Pero lo que son los talleres como de colección, sí nos va a tocar separarlo por unidades. Entonces, una mochila por proyecto. Porque sí, con esas aruacas más que todo. No, que yo quiero solo la de rayo. Y no faltaba la que decía, no, yo solo quiero la de zigzag. No, eso fue un poco enredado. Y seguimos acá. Yo sí estoy muy agradecida con usted, profe. Gracias a usted he podido cumplir mis sueños de tejer esos hermosos. Gracias, señora Olga. Gracias, señora Olga. Dios le pague. Lo que pasa es que eso va mucho en la disciplina que ustedes le ponen, chicas. Yo tengo compañeras que llevan años conmigo y esta es la hora que todavía no se atreven a hacer una mochila sola, porque les queda primero poco tiempo y segundo tienen muchas cosas. Entonces, que pintan, que hacen puntillismo, que hacen tejido español, que hacen bordado español, que hacen bordado español, que no, en todo están. Entonces no les alcanza mucho el tiempo. Porque también tengo compañeras que empezaron a tejer hace como 2, 3 meses y están tejiendo divino. Entonces depende mucho de la disciplina que usted le ponga. Esta técnica no es difícil. De hecho, yo siento que es una técnica muy agradecida, porque usted 2, 3 vueltas y usted ya ve realmente el avance y realmente ve usted algo, una luz, un diseñito, algo. O sea, usted ve el avance. Es muy agradecido. Yo siento que esta técnica es muy agradecida porque usted ve el avance con unas pocas vueltas y sabe usted le queda bien o le queda mal en las primeras vueltas también. O sea, si usted lo está haciendo mal, se nota en las primeras vueltas. Si lo está haciendo bien, se nota en las primeras vueltas. Entonces, no es como que un trabajo que hay que tejerle mucho para saber si está bien o mal. No. Si va bien desde la primera vuelta, si va mal. En el caso, por ejemplo, del punto bajo, en el caso si está guardando el hilo alma, si usted está guardando el hilo alma y terminó la vuelta y si no se dio cuenta, en esa vuelta se va a dar cuenta que el hilo alma no le quedó. Entonces son cosas que le van avisando. Y es muy fácil, muchachos, porque es que todas sabemos hacer puntos bajos. Yo siento que todo el mundo sabe hacer puntos bajos. Y si no sabe hacerlo, es muy fácil de aprenderlo. Entonces, por eso siento yo que es una técnica muy agradecida, porque no es como que pocas personas se les dé hacer un punto bajo. No, cualquier persona, cualquier ser humano con una aguja crochet puede hacer un punto bajo. No es algo que necesita habilidad ni nada. Ya el resto es un poquito de práctica y listo. Bueno, terminé. Ay, mi mochila playera. Sí, sí la dejo playera. Sí, ¿cierto? Se ve muy linda. Sí, la voy a dejar playera.
Miren, sí se ve muy linda. Dejemos la playera, ¿cierto? Ana Rosso, yo también estoy agradecida por tan hermosos proyectos que nos enseña. Gracias, señora Ana. Lo que pasa, chicas, es que ustedes son muy juiciosas. Son de esas personas, primero están en todos los en vivos, entonces ustedes no se pierden información. Por pequeña que sea, por pequeño que sea el dato que yo les dé, ustedes no se lo pierden. Entonces, por eso es. Chicas, vuelta 37. No, 36, apenas acabamos de terminar la 36, así nos quedó. ¿Listo? Así les tiene que quedar, muy, muy organizaditas para que les quede exactamente así. Nos vamos con la vuelta 30 y... Esperen que yo tengo que tomar apuntes. Esta fue la 36, sí. 37. 2, 3, 3, 2, 2, 2. No. 2, 2, 2, 3, 3, 2. ¡Ay! Boté mi aguja ya. Esperen que lo boté la silla. ¡Listo, listo! Vuelta 38. Vuelta 38. Y dice que empieza la vuelta 38 también con 2 dorados. Nubia Adriana, buenas noches. Buenas noches, señora Nubia. Acá 2 dorados, 3 vino tintos, 2 dorados. Si son 3, sí. 3 vino tintos, 3 dorados. Ana Rosa, profe, playera, la mochila se aparecía más el diseño hermoso. Se ve más completo el diseño. Sí, la vamos a dejar playera. Se ve más completo el diseño, chicas. Playerita se ve muy completo el diseño. Acá, 2 moradas. 2 uva, 2 uva. Seguimos con que es uva. 2 dorados, sí. Solo uno acá, uva. 2 dorados. Yo la quiero así normal como va, sin hacer la playera. Me gustaría más así normalita. Señora Olga, ¿y la suya qué tan ancha está quedando? Porque la de nosotras está muy ancha. La suya, ¿qué tan ancha está quedando? Porque si la suya no está ancha, la puede seguir así, cilíndrica, no pasa nada. Porque es que la de nosotras con solo medio abrirla ya se ve ancha. Entonces sí vale la pena aprovechar eso. Que la de nosotros toma la forma playera sin necesidad de hacerle nada más. Bueno, de todas maneras en las últimas vueltas sí le vamos a hacer los puntos, ¿no? Para poder que se vea más playerita. Que son puntos de fantasía y es un borde ancho. Y ahí sí se va a ver súper playerita. Pero eso ya va más que todo, es que tan ancha se le ve la mochila a usted. Si no se ve para nada ancha, deje la cilíndrica y ya. Los 2 dorados. Miren, chicos. Vuelta 37. 2 dorados, 3 uva, 3 dorados, 2 uva, 2 dorados, 1 uva, 2 dorados, 2 uva, 3 dorados, 3 color uva, 2 dorados. ¿Listo? Y seguimos acá, todo color uva. Pero yo voy a aprovechar a sacar más hilo alma. Mire, este hilo alma ya se me está acabando. Ahí. Y simplemente voy a sacar por esa argollita el hilo alma.
Esperen que acá tiene que es que un nudito, que es este nudito que tiene mi hilo acá. Chicos, la bufanda no se las puedo mostrar acá porque todavía está en el telar. Todavía tengo la bufanda en el telar. No ve que David no me la terminó porque ya no le da para más, pero yo le dije que no me la desarmara porque yo sí creo que yo sea capaz de hacerle el poquitico que falta, pero pues es difícil, ¿no? O sea, tampoco va a decir que va a salir, pero yo sí tengo la intención de tratar de hacerlo. Esperen, paso por acá el hilo porque tenía un nudito y no sé por qué salió ese nudito. Entonces ahí ya lo desenredé. Listo, ya desenredé el nudito. Que me... ¡Ay, no! Mírelo, todavía está. Entonces, esperen, no la voy a pasar. Mire, tiene un nudito. Y qué nudo tan raro, muchachos. Vamos a pasar este por acá. Y este para acá, a ver qué. Listo. Ahora sí, desenredado el nudito. Entonces, para volver a sacar hilos alma, paso este y ya. Ahí ya quedan los tres. Listo. Oiga, está caprichosito como si fuera hilo macramé, que el hilo macramé es el que es súper caprichosito. Vea, este hilo macramé usted lo junta con cualquier hilo y eso se le vuelve una locura a uno, aunque no esté enredado en nada. El hilo macramé es demasiado caprichoso. Ana Rosso, profe, playera, la mochila, se aparece así, señora María Olga. No, la he medido, profe, yo la estoy tejiendo con el hilo alma de 2 hebras. No tenía más hilo para colocarle, pues queda cilíndrica. Si usted la coloca con 2, o sea, de hecho, si la hubiese hecho sin hilo alma, más pequeña le queda. Más pequeña y más hermosa, ¿no? Porque esa es la otra, queda más pequeña y en mi caso, la mini es la más linda. ¿Recuerdan cuando hicimos esa? Es demasiado hermosa, o sea, la mini para nosotros fue una mochila muy bella, entonces sé que hubiese quedado divina. 37, sí, vamos a la vuelta 37, terminamos esta y les dejo empezar la otra, muchachas. Acá solo punto sobre punto. Listo. Acá simplemente punto sobre punto. Listo. Hasta el dorado. Dos doraditos. Acá es muy sencillita esta parte porque es muy... Esta parte sí se repite fácil. Y más, pues, ya a esta altura del tejido que es tan fácil de entender que son estos mismos caracoles, son estos mismos de acá abajo. Se me terminó el hilo negro y ahí estoy en pausa. ¿Usted de qué color la está haciendo, señora Olga? ¿De qué color? O las, no, la suya no, la negra con rosada, porque si la suya es negra con rosada, yo sí la haría de corazón totalmente. Yo sí la haría de corazón, no, acaban 3. Son 2,
Sí, acá van 3 color uva para poder que quede corrida. Yo sí la haría de corazón playera si la suya es la fucsia con negro. Porque esa fucsia con negro no tiene que quedar demasiado hermosa playera. Se ve muy bonita así hasta ese alto que va. Ah, color negro y hueso. Y acá. Solo 2 color uva. Los 2 dorados. Chicas, vamos a hacer dinámica para amor y amistad, pero va a ser gratis. Tengo que irles avisando en las páginas y todo porque la dinámica va a ser con todas las redes sociales, pero no sé qué mochila regalarles de amor y amistad. Hace tiempos que no hacemos una dinámica para regalitos para ustedes de amor y amistad. Entonces, muchachas, en cualquier momento confirmo qué dinámica vamos a hacer, qué mochila, pero que sea gratuito, o sea, es de amor y amistad, entonces un regalo de mí para ti. Entonces, estamos pensando qué mochilas, porque yo quería hacer la mochila para septiembre para regalar de amor y amistad, pero el problema es que si no la alcanzamos a terminar para entregarla en ese mes, entonces yo prefiero como que mirar una que tenga hecha y checarlo a ver. Me estaban diciendo que un mochilón, pero chicas, no a todo mundo le gustan los mochilones. Entonces yo dije, no, pues un mochilón no a todo mundo le gusta. En cambio hay mochilas que cualquier persona la luce, cualquier persona le gusta. Vamos a ver si de pronto una de la Virgen de Guadalupe. Vamos a ver. Esa es la otra, que si es una persona que no es religiosa, tocaría cambiarla. Porque pues como no sabemos quién va a quedar con la mochila, va a ser sorpresa, sorpresa porque pues es una dinámica, así que pues obvio no va a ser al azar, no es que yo voy a escoger a alguien, no, es la persona que tenga la suerte en ese momento. Y yo creo que la Virgen de Guadalupe, yo estoy pensando, pero entonces con otra opción, por si la persona no es religiosa, dice no, yo no quiero nada religioso, pues tenga uno la opción de decirle, bueno, está esta otra opción. Pero sí, muchachas, que sea algo muy bella. Porque puede ser una primavera, sí, puede ser una... Oiga, sí, sí, mire que sí. Puedo darles 2 o 3 opciones de primavera para darles un regalo bien lindo a una de mis queridas chicas. Yo pensaba hacer un kit, la mochila, neceser y monedero, pero me estaba diciendo el gerente de venta al contrario, que sean 3 regalos, que sea para alguien la mochila, para alguien el neceser y para alguien el monedero, o para alguien una mochila, para alguien una mini mochila y para alguien el monedero, que no sea todo en uno, sino 3 detalles diferentes, porque es de mí para ti. Entonces, pues estamos viendo eso y mire que no me parece tan mala la idea, ¿cierto? No es tan mala la idea. Y entonces pensamos organizarlo, pero entonces sería entre las chicas de la tienda. Entonces, las chicas, yo le dije al gerente de venta que cuadráramos desde el mes de agosto, todo el mes de agosto, por ahí hasta mitad de septiembre. El Día de Amor y Amistad, ¿qué día cae? No sabemos qué día cae, ¿cierto? Entonces, la idea es que como él se habla con las chicas de la tienda, entonces les diga, primero, pues lo de la dinámica y segundo, que les diga cómo sería la dinámica. Obviamente ellas tendrían que escoger un cupo y algo así me imagino yo. Pero entonces sí quiero que sea, yo quería que fuese el jueguito completo, pero el gerente de venta dijo que no, que sería mejor para una la mochila, para la otra la mini y para la otra el monedero. Entonces, pues sí, tiene más lógica que lo que yo estaba pensando. ¿O qué dicen ustedes, muchachas? Pero sí nos vamos con dinámica para regalar una mochila de Creaciones Maricruche Colombia para el Día de Amor y Amistad. ¿Cierto que sí? Sí está bien. Porque me estaban diciendo, ay, profe, la de la bandera, haga la dinámica con la de la bandera para un detallito. Y yo sí, hace rato no las consiento. No, pero ustedes saben que siempre las he consentido, es para amor y amistad. Siempre, muchachas, en diciembre el pocillo y en septiembre amor y amistad.
Ana Rosso, uy, qué detalle hermoso. Sí, señora Ana, estamos ya preparándonos para amor y amistad, porque para diciembre ya quedó confirmado que es el pocillo con la foto del sombrero volteado. Sí, mejor individual. Cierto que sí, que sean tres afortunadas ganadoras. Entonces, sí, muchachas, para las de la tienda. Entonces, eso lo va a organizar el gerente de venta, que es toda persona que tome pedido. ¿Por qué va a ser con cuestión de la tienda? Porque él tiene una agenda muy amplia de las clientas de la tienda. Entonces participarían muchísimas personas, que por eso lo queremos hacer. Bueno, yo quería hacerlo desde este mes de julio, pero vamos a ver si se alcanza desde este mes de julio, pensando en que muchas personas piden una vez al mes o muchas personas piden cada 2 meses, cada 3 meses. No son personas que semanalmente pidan, entonces que sí podamos incluir todas esas personas. O sea, a mí no me interesa si usted no me compra sino una vez al mes, no importa, es mi clienta, es mi compañera de tejido, es una persona que nos apoya. Entonces, obviamente, a mí me sirve que usted tenga la esperanza y la ilusión de quererse ganar algo y que si se lo gana sería perfecto. O sea, yo tengo muy buenas experiencias con las dinámicas que hemos hecho. De hecho, la señora Ana Eugenia para mí es uno de los testimonios más grandes, o sea, que yo tengo de personas que no tejían mucho por falta de tiempo o por algo. Y después de que se hizo una dinámica, ella fue una afortunada. Cuando nosotros estábamos en México, hicimos una dinámica para un apoyo para regresarnos. Fue un apoyo, bueno, las chicas que llevan harto ya saben cómo fue. Y se ganó la señora Ana Eugenia. Ella vino hasta acá a recoger su cajita, una máquina de banadora eléctrica, unas madejas de hilo sinfonía, unas de hilo hobby, unas de crochet. Y la señora Ana Eugenia dijo, pues yo no sé, yo no tengo mucho tiempo de tejer, sí me gusta el tejido, pero no sé si me anime. Pues muchachas, hoy día está tejiendo hasta bufandas, teje espectacularmente hermoso, teje cosas increíbles. Entonces yo digo, sí vale la pena tener detalles con ustedes porque eso las motiva, les da este toquecito que necesitan ustedes para decir, esto es lo que quiero hacer, con esto me siento bien y el tejido es para todos. El tejido es para todos, chicas. Entonces sí, para amor y amistad vamos a mirar. Yo creo que no vamos a mirar. Vamos a dar el obsequio de una mochila primavera, una mochila recamada. Ya decidido. Una mochila recamada. Vamos a hacer el neceser recamado, pero entonces un neceser planito que no sea exagerado. Y un monederito bien lindo que puede ser, de hecho, un monederito de colgar como este. Esperen, les muestro dónde está mi monedero. Ya les muestro. Ay, los otros los tengo colgados lejos. Pero a ver. Sí alcancé. No alcancé, muchachas, y salté y todo. Ay, miren, chicas. La mochila, pues ustedes saben que tengo mochila grandecita. El monederito sí sería escoger uno así, con cordoncito para que la persona se lo cuelgue y lo lleve colgadito, atravesado como una mochila, o un monederito así. Uno de esos, o sea, sería como elegir, que la persona diga, no, yo prefiero este para colgármelo porque me encantaría llevarlo, algo así, o uno así. De todas maneras, como yo tengo varios o tengo que tener varios hechos para esa época, ya la persona puede escoger color, diseño, tamaño, todo eso. Esos serían los monederitos, que en ese caso sería el detalle más pequeño, ¿no? Porque la mochila sí es una de las mochilas grandes que las chicas conocen, las recamadas, que yo las hago y no las hago tan pequeñas, me gustan más bien grandes. Entonces sí, muchachas, una mochila recamada es el detalle de amor y amistad para este año. Vamos, el neceser si me toca hacerlo porque no lo tengo. Y el tercer lugar, el tercer puesto, el tercer premio, un monederito, cualquiera de estos dos. Si la persona dice quiero ese, y si escoge este.
Porque, bueno, entonces, para la tienda, por la cuestión pues de que son nuestras colaboradoras y nuestras personas más presentes. Pero aparte de eso, porque si usted es clienta, entonces su detalle se va a enviar en un pedido suyo. No tiene que pagar usted el envío solo por esto. No, que usted diga, profe, bueno, yo le voy a comprar unos hilitos y entonces envíeme el detallito ahí. Entonces va bien. Va bien para que no sea como que usted compre el monedero, porque si yo le envío este monederito a usted en un paquete, le van a cobrar la mínima y pues es como si usted lo comprara y la idea no es esa. Si usted compró material, igual le toca pagar el envío, aprovechar y entonces que ahí se le envíe el detallito. Porque ustedes saben que en septiembre siempre hacemos dinámica. Recuerdan que yo nos ayudaba con detalles. Muchas personas donaban detallitos o han donado detalles. La señora Neila, oigan, muchas chicas. Hacemos la reunión y ellas donan que un llaverito, que esto, lo otro. Es que nosotros siempre hemos hecho dinámicas muy lindas en septiembre. Muy lindas, muchachas. ¿Se acuerdan? Que John donó, Kevin donó, varias compañeras nos donaron cositas para detallito en septiembre, que no fuera una o dos ganadoras, sino varias. Entonces, bueno, Creaciones Mari Crochet Colombia ya da una mochila recamada, ya da un neceser también recamado y un monederito. Ahí vamos a empezar con esos detallitos y vamos a ver quién más se une a la idea. Blanca Nubia, sí, son lindas las recamadas, sí señora, estaría genial ese detallito, muy hermoso, sí. Pero entonces eso, una persona se ganaría una cosita, otra, pero yo sí quiero checar a ver si alguien más se quiere unir a hacer el mes especial de septiembre, que nosotros siempre lo hemos hecho. Entonces, sí, muchachas, que se me olvidó decirles en las otras páginas que ya estamos planeando el mes de septiembre porque es que el tiempo pasa rápido. O sea, nosotras decimos, no, estamos en julio, no. Pasa julio y ya, entraron los chicos a vacaciones, se acabó agosto y es septiembre. Entonces no quiero dejarme como para lo último ese tipo de cositas. No, y las recamadas son muy bellas. Tengo que empezar a mostrarles estos días a ver cuál gusta, que sea linda. No, yo sí quiero que la persona que se la gane la pueda escoger. Que diga, no, a mí me gusta clarita, no, a mí me gustó oscurita, no, a mí me gustó la negra, a mí me gustó esta, las que tenga. Que si tengo 3, 4 o 5, la persona puede escoger cuál de todas quiere. Islenia Gómez, sí, profe, está muy interesante. No, muchachas, nosotras en septiembre siempre hemos hecho dinámicas así de lindas. Siempre la hemos hecho. A mí no se me olvida que yo nos mandó un montón de cositas, un montón, porque fueron más de 4 cositas, detallitos muy lindos para obsequiar a las compañeras. Lo que pasa es que, vea, chicas, a mí me regalan llaveritos y yo soy enamorada de mis detalles. Enamorada, yo amo mis detalles. Me conseguí un organizador solamente para tenerlos bien organizaditos ahí. Entonces yo soy consciente que los detallitos animan mucho, enamoran, lo hace sentir a uno bien. No, se siente muy rico. Que le den un detallito a uno o que tenga uno la oportunidad de ganarse un detallito es muy bonito. Entonces sí, chicas, vamos a hacer la dinámica que hacemos cada año. Nada, súper genial para que las chicas tengan un detallito. Vamos a ver, muchachas. ¿Qué más se nos va ocurriendo en el camino? Porque ustedes saben, nosotros hemos hecho dinámicas donde regalamos un taller, por ejemplo, que si tenemos un taller, digamos que vamos a iniciar un taller, por ejemplo, de fajones, regalábamos un cupo. Hemos hecho dinámicas donde hemos regalado un kit de material, por ejemplo, una aguja y 600 gramos de hilo para tejer una mochila, por ejemplo. Esta mochila, entonces uno hace el kit, el material de la mochila, la aguja y el patrón, y entonces eso es otro regalito. O nosotros hacemos muchas dinámicas así para el Día de Amor y Amistad. Sí hemos hecho muchas, chicas, muchas dinámicas así, pero pues se me había como que pasado el tiempo y hasta ahorita estamos pensando que llegó septiembre y nos toca organizarnos con ese tipo de cosas.
Pero sí, muchachas, no, igual no se me iba a olvidar, no se me iba a olvidar que una muchacha, ay, profe, yo pensé que usted ya no tenía presente ese tipo de cosas. Y yo, muchachas, si ya tenemos listo, ¿cómo va a ser el pocillo para diciembre? Porque en diciembre yo les obsequio un pocillo, también las clientas de la tienda, para mandarles el pocillito ahí. Este año pensamos conseguir cartón, papel, burbuja, de todo para que no se rompa porque son de loza. Entonces, nosotros cada año regalamos un detallito de Navidad. Lo que pasa, chicas, es que todas nos merecemos un detallito. En Amor y Amistad hacemos la dinámica porque somos muchas chicas. En diciembre sí es para todas las chicas de la tienda. Todas las personas que hacen pedido desde el 1 de diciembre, muchas veces hasta el 6, hasta el 12 de enero, todavía están recibiendo detallitos. Hasta que se acabe. Nosotros tenemos claro que son muchos pocillos, pero ya nosotros tenemos ya las cajas de pocillos por 100 unidades cada caja, más o menos presupuestadas para todo el mes de diciembre y ya máximo hasta el 8, 10, 12 de diciembre ya se acaban los pocillos y listo, ya no más. Pero entonces sí tenemos claro que son muchas las clientas de la tienda. Entonces nosotros no podemos mandar a hacer una docena de pocillos, nos tocas por cajas de 100. Cajas de 100 muchachas y ese gerente de venta va a traer 2, 3 cajas de 100. Después 2, 3 cajas de... Ay, a mí me dio mucha risa porque la última vez dijimos, no, no mandemos a hacer 100, mandemos a hacer 24 pocillos. ¿Para qué 100? Entonces el gerente de venta dijo, listo, mandemos a hacer 50. No, no hagamos más. Dijo, 100 ya no, ya la caja de 100 es... Ya estábamos finalizando, nos quedaban 3, 4 personas. Mandó a hacer la caja de 25. Chicas, el 6 de enero teníamos llorando como a 10 personas que sin pocillo. Y eso que nos faltaban que 2, 3 personas, entonces dijimos nosotros no, eso con 25. Dijo mi esposo, no, con 50. Y mandó a hacer los 50. Quedaron personas sin pocillos. Entonces este año yo creo que, yo no sé ese muchacho qué ir a hacer este año para que mande a hacer pocillos todavía. Más de los que hemos hecho siempre. Miren. Miren. ¿Sí ve lo linda que se ve? Sí, señora, a raíz de eso fue que le complicó la página. No, pero muchachas, no la vamos a hacer como tan directa, o sea, les estoy contando, pero entonces no la vamos a hacer. ¿Se acuerdan que hasta en el computador y colocábamos todo eso? No, esta vez la vamos a hacer menos bulla en las páginas, pero en la comunidad sí, para que ustedes vayan teniendo claro. Entonces, la dinámica ya no va a ser con ruleta, con nada de eso que tenga que mostrar yo en un en vivo ni nada, sino pues obviamente con una lotería o algo así. Yo tengo mi pocillo ahí como una reliquia. Ay, tan bella señora Olga. Sí, la mayoría de chicas tienen su pocillito hermoso, su bolsita. Pero no, está decidido que seguimos dando solo pocillos. La bolsita gustó, pero las chicas aman los pocillos. Definitivamente que sí. Bueno, vamos a dejar vuelta 38 y nos vamos a descansar. Vuelta 38. Ya esta 37 quedó. Son 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 3. Uy, esta sí que está rapidísima, muchachos. Esta sí que está rapidísima de tejer. Bueno, esta está muy rápida de tejer, va a ser súper rápida. Les muestro cómo va esta la 38 y nos vamos a descansar. Entonces sí, chicas, no vamos a hacer tanta bulla en la página. Sí voy a comentarles, obviamente, la dinámica. Pero entonces todo más por la comunidad y todo así, porque no, la idea no es que nos vuelvan a regañar por estar. Y que no es con ánimo de que ustedes... que un número, un cupo, no, o sea, va a ser un detalle de nosotros para ustedes, entonces simplemente ustedes separan un numerito y ya, no es como que tengan que comprar un cupo o algo, no, nada que ver. Y lo que yo les digo, lo hacemos con las chicas de la tienda por la cuestión que si se ganan un detalle, se les envíe con algún pedido y no tengan como que, no, es que me toca pagar el envío, no, me sale mejor, dirán las chicas, me sale mejor no ganármelo porque sí, me toca pagar el envío y todo. En cambio, así, si piden algo, pues en eso se va el envío.
el monederito, por ejemplo, o la que se gana en la mochila, sí ya vale la pena. Ya la mochila sí vale la pena, chicas. Sí, ya la mochila sí vale totalmente la pena. No, el monederito también vale totalmente la pena, pero sí, si usted tiene que pagar un montón ahí, pues uno como que dice, bueno, sí, muy chévere el monedero, pero casi no me salió gratis. Si Nubia, profe, va a leer la vuelta. Esta sí, esta la voy a leer porque esta ya la leí. ¿Cierto, chicas? Me confirman que la vuelta 37 ya quedó leída. Esta es la 38 que me toca terminarla para leerla. Esta es la 38. Igual confirmen y les leo la 37, pero sí, yo sé que la 37 ya estaba leída, pero no pasa nada, muchachas, repetir. No pasa nada, repetir la 37 y esta es la 38 que ya la voy a terminar para poderla leer. Porque si no, muchachas, nos quedamos sin saber qué es lo que ustedes van a repetir. Miren, acá los 3 dorados. Y el resto todo vino tinto, muchachos. El resto sí, todo vino tinto. Entonces, les voy a leer la 37 por si las mosquitas. Miren, porque yo creo que sí, yo la leí. Bueno, la 37 quedó 2 dorados, 3 color uva, 3 dorados, 2 color uva, 2 dorados, 1 color uva, 2 dorados, 3 color uva, 3 dorados, 2 color uva acá. Acá en el centro son 2 nomás. 3 dorados, 3 color uva, 2 dorados. Todo color uva. Y acá 3 color dorado. 1, 2, 3. Punto sobre punto. 1, 2, 3, 4, 5, 6 color uva, 3 dorados, 1 color uva, 3 dorados, 6 color uva, 3 dorados. Eso es lo que tienen que repetir, muchachas. Nos vemos mañana, Dios mediante. Ya saben de la dinámica. Entonces, yo esta semana me voy a organizar bien y voy a hablar con el gerente de ventas. Si dice que la empecemos este mismo mes para irles separando los cupos a las chicas, este mismo mes, entonces yo les aviso cuando ya estamos listos para empezar a agendarlas. Si dice que no, que el mes de agosto, pues también les aviso, muchachas, pero sí vamos a tener dinámica de amor y amistad como todos los años lo hemos hecho. Que Dios me las bendiga, se cuidan mucho, nos vemos mañana, que descansen, muchachas, que sigan tejiendo esta preciosa mochila. Nos vemos mañana, Dios mediante. Feliz